Buenos días a todos, ¿cómo andan? Vamos a ir arrancando en breve, ¿sí? Si alguien tiene una pregunta, por favor, les pido la puedan ir dejando en el chat. Hoy vamos a trabajar con ustedes lo que concierne a conflicto y toma de decisiones, ¿sí? Hola Emilce, hola a todos los que están llegando, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar a trabajar, ¿sí? ¿Les parece un poco? ¿Cómo están todos? Buen día. Hoy tenemos para ver lo que tiene que ver con el conflicto, ¿sí? Y la toma de decisiones. Ayer estuvimos trabajando con ustedes específicamente lo que fue la cultura, ¿sí? Habíamos dicho que si alguien quería compartir eh, la manera en que son y se trabaja, ¿sí? En sus espacios de trabajo, estaba habilitado para hacerlo, ¿sí? Em, lo vamos a ver en la segunda parte, en todo caso. Hoy vamos a empezar, ahora vamos a comenzar con la pantallita que ustedes tenían hasta recién, ¿sí? Donde, bueno, vamos a trabajar un poco qué conceptos tenemos nosotros mismos, ¿sí? En principio y primero, en lo que tiene que ver con la aparición de los problemas y de los conflictos, ¿sí? Vamos a trabajar qué es un conflicto, vamos a trabajar cuál sería la idea en relación a cómo empezar a ver de ahora en más, ¿sí? Los conflictos, entre otras cosas, ¿sí? También el proceso de toma de decisión, que generalmente llegamos a eso ya en lo que es la segunda parte de la clase, ¿sí? Em, con ustedes, particularmente, mañana vamos a dar los últimos dos temas, ¿sí? Responsabilidad social empresarial y sindicatos, ¿sí? Como para terminar ya la parte número uno. Una vez que esto acontezca, les voy a proporcionar el link de la carpeta de Drive número 2 con la que nos vamos a mover de acá en más, ¿sí? Les recomiendo poder estar en esta segunda parte del cursado. Ustedes saben que es mucho más dinámica. Yo creo que se los había comentado a ustedes o al turno de noche que vamos a empezar a hacer algunas actividades, ¿sí? Y que la idea es que el feedback, ¿sí? Entre nosotros sea una cuestión constante. Bueno, recuerden también que ya lo tienen ahí disponible y lo pueden ir haciendo, pero que la fecha tope de entrega es el domingo, ¿sí? De lo que es el trabajo práctico obligatorio y que obviamente va a mi casilla de mail, ¿sí? Recuerden también que la corrección es personalizada, que
todas las personas que están en el grupo de WhatsApp deben entregarme el trabajo si quieren acceder al examen final del curso, ¿sí? Si no está este trabajo, que es una condición obligatoria, ustedes no pueden acceder al examen final, ¿sí? Así que es muy importante que puedan prepararlo en el formato que más les guste y que puedan terminarlo antes del domingo y enviarlo, ¿sí? Bien. ¿Este domingo? Sí, este domingo. Bien. Este domingo, sí. Ay, otra vez me equivoqué. Bien, entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Con el documento que concierne al tema de hoy, que ya lo tienen también, por supuesto, cargado en el Drive, ¿sí? Que es la cuestión de conflicto y toma de decisiones, ¿sí? Una de las primeras cuestiones que aparecen cuando uno comienza a trabajar el conflicto, y ustedes saben que a mí me gusta mucho trabajar con preguntas, ¿no? Es ¿qué entendemos nosotros por conflicto? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que es el conflicto? ¿O qué es lo que ustedes entienden por conflicto? ¿Alguien se anima a arrojar algo? ¿Alguna idea en particular? Fíjense que ahí la imagen es bastante sugerente. Una discusión, dice Gise, entre dos o varias personas. Bueno, ahí Gise entiende que tiene que ver con discutir, ¿sí? Bueno, ¿alguien se anima a poder decir algo más? Fíjense porque es muy importante lo que nosotros decimos en relación al conflicto o cómo nosotros entendemos el conflicto, porque eso va a delimitar la postura que tenemos frente al conflicto. ¿Me explico? Es decir, si yo siempre asocio que cada vez que tengo un problema estoy en peligro, ¿sí? O que cada vez que tengo un problema voy a discutir, o que cada vez que tengo un problema lo tengo que negar, ¿sí? O que cada vez que tengo un conflicto no sé, le voy a levantar la voz a alguien, ¿sí? Estoy parada, ¿sí? Sobre una concepción de conflicto que no es la que vamos a utilizar cuando aparezcan los conflictos en las organizaciones. Entonces, cuanto más rápido ustedes se deshagan de esa manera de pensar el conflicto, mucho mejor, ¿sí? Eh, Generalmente nosotros lo que podemos decir es que cuando ocurre un conflicto, ¿sí? Lo que sucede es que hay un problema, ¿sí? Y que ese problema se da en una organización entre dos o más personas, ¿sí? Eh, Suele surgir generalmente, nosotros decimos, desde una diferencia, ¿sí? Desde una discrepancia entre lo que son la manera de pensar o de proyectar, por ejemplo, mía, ¿sí? Y de la o las, ¿sí? Otras personas. Pero, ¿sí? Lo que también caracteriza a los conflictos es que no encontramos, o al menos no encontramos enseguida, un mecanismo adecuado de resolución, ¿sí? Tengan esto presente también. ¿Qué es un conflicto? Bueno, lo acabamos de ver. ¿Y a qué asociamos esta noción? Acabamos de charlar recién también que muchas veces la gente lo asocia con peligro, problema, con discusión, con peleas, ¿sí? Con un montón de nociones, ¿sí? Que son generalmente negativas. Entonces, uno, ¿sí? Aparte de las situaciones negativas, también suele asociar la noción de conflicto a situaciones difíciles, ¿sí? En la que alguna postura, ¿sí? Tanto la mía como la de cualquier persona que entre en conflicto conmigo, puede llegar a truncar, a trabar o a afectar, ¿sí? Lo que es el proceso de la toma de decisión, ¿sí? Desde su postura.
Entonces, ¿qué es lo que yo les propongo o cuál es la propuesta del curso cuando nosotros comenzamos a percibir que hay conflictos en las organizaciones o conflictos en nuestras vidas? Bueno, empezar a pensar de ahora en más, ¿sí? Que el conflicto no siempre tiene que ver con pelea, ni con discusión, ni con un problema gigante, ni con algo negativo, ni con algo de lo cual yo me tenga que defender, sino que empezar a pensar que el conflicto desde nuestro enfoque es inherente a la condición humana, ¿sí? Es decir, no existe persona que no tenga un conflicto en su vida nunca, ¿sí? Siempre vamos a tener conflictos, incluso ya vamos a ver hasta con nosotros mismos adentro de nuestra propia personalidad, ¿sí? El conflicto casi le diría que es una parte de la estructura de los humanos, siempre hay conflicto, ¿sí? ¿En dónde está la diferencia? La diferencia, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a marcar nosotros con nuestro accionar a partir de esta nueva teoría, es empezar a fijarnos cómo lo vamos a resolver, es decir, qué posición vamos a adoptar frente al conflicto, ¿sí? Porque si yo entiendo que el conflicto siempre es una discusión, siempre es una pelea, siempre es algo que hay que resolver, siempre es algo negativo, ¿sí? Generalmente eso va a impactar negativamente, ¿sí? En mi tarea. Porque cada vez que yo tenga un conflicto en el trabajo o que se presenten conflictos y los empleados vengan a quejarse, yo me voy a quejar junto con los empleados, no lo vamos a resolver, lo vamos a patear, lo vamos a negar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es empezar a mirarlo con un enfoque positivo, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para poder impactar de manera positiva en nuestra labor. ¿Qué es lo que postula un enfoque positivo? Bueno, un enfoque positivo convierte a un conflicto básicamente en oportunidad, ¿sí? Es decir, que cada vez que un problema nace, ¿sí? Y se convierte en conflicto, hay una nueva posibilidad de cambio, ¿sí? De reinventarnos. Obviamente que también, ¿sí? Este enfoque positivo despierta la atención ante los problemas, ¿sí? Es decir, me deja en un lugar un poco más consciente y, si se quiere, un poco más preventivo respecto de los conflictos, a la vez que también fortalece mis sentimientos de identidad, básicamente porque si yo puedo encauzarlos, ¿sí? Puedo generar un acuerdo entre las partes, puedo de algún modo resolverlo, ¿sí? Mis aptitudes, mis habilidades han crecido en algún punto, ¿sí? Y por supuesto que el conflicto desde este enfoque positivo nos estimula también a perfeccionarnos, ¿sí? Es decir que vamos a ver que a esta concepción positiva le falta todavía algo más, ¿sí? Que es muy propio de nuestro enfoque. Pero antes de pasar a ese algo más, vamos a hacer un recordatorio, ¿sí? Vamos a ver que el conflicto forma parte de la vida, básicamente, ¿sí? Como nos cuenta acá. Lo que varía es la forma en la que nosotros nos posicionamos ante él, ¿sí? O lo manejamos. Bien, antes de pasar a los tipos de conflicto, vamos a ver, ¿sí? Que antiguamente los conflictos, en las organizaciones sobre todo, siempre fueron vistos y siempre fueron tomados, e incluso también desde nuestro lugar como personas, de manera negativa, ¿sí? Esto que venimos hablando desde el principio. Las nuevas formas de pensar la gestión, ¿sí? De personas y los nuevos paradigmas de recursos humanos desde el cual nosotros vamos a partir, ¿sí? En este espacio, dan cuenta de que el conflicto no solamente viene a jodernos, ¿sí? Hablando criollamente, sino que vienen con un rol, ¿sí? El conflicto, cuando se presenta en una organización, tiene un rol. ¿Cuál es el rol? Bueno, innovar, básicamente. Crear nuevas formas de funcionamiento a partir de qué? De nuestra creatividad también, ¿sí? Es decir que vamos a postular que no hay conflicto, básicamente. Lo que hay son fallas en la comunicación, ¿sí? Es decir que lo que sucede es que las partes en cuestión no han logrado entenderse, ¿sí? Por alguna razón, quizás hay una que está usando el lenguaje productivo y la otra el lenguaje más tradicional, o enfoque más tradicional y la otra enfoque más productivo, ¿sí? No se está empleando actos lingüísticos, es probable que tampoco se esté aplicando el habla responsable y la escucha reflexiva, ¿sí? Que venimos trabajando. Por lo tanto, la raíz de todo esto
estaría en la manera en la que nosotros comunicamos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene alguna opinión? Sí, dice Gise. Buenísimo. ¿Qué les parece esta manera de pensar el conflicto? Es interesante, ¿no? Incluso para la vida propia. ¿Mm? Digo, poder pensar, ¿sí?, desde un enfoque positivo y desde un enfoque comunicacional abre muchas puertas. Recordemos esto, el lenguaje crea realidades, ¿sí? Las modifica. ¿Mm? La cierra también en algunas oportunidades, ¿sí? Es decir que si nosotros frente al conflicto todo lo que hacemos es negarlo, taparlo, patearlo, ¿sí? Es poco probable que abramos nuevas realidades. Lo que vamos a hacer es seguir repitiendo un viejo esquema, ¿sí? Y aparte de eso, llevándonos mal. Entonces, el conflicto para nosotros no es simplemente un conflicto, es algo que viene a decirnos algo, ¿sí? Que tenemos que innovar, y que tenemos que ser creativos en su resolución y generar acuerdos, y que también tenemos que ser responsables, ¿sí?, en la manera en que estamos comunicando. Fíjense que ya están relacionados los dos términos que vimos el otro día, ¿sí? Comunicación, clima, cultura, conflicto, ¿sí? Fíjense que la comunicación productiva está en la base de todo. Por lo tanto, es imprescindible empezar a utilizar comunicación productiva, y decir más es decir que la comunicación productiva debe ser una habilidad blanda que ya esté desarrollada, o al menos ustedes empiecen a entrenar, ¿sí? Para eso está la actividad número 3 de actos lingüísticos, que me gustaría que puedan avanzar y colgarla en el Padlet para traer algunas mañana, ¿sí? Y que podamos ver cómo vamos con eso, ¿sí? Tipos de conflicto entonces. Como yo les decía, ¿sí?, el conflicto empieza incluso hasta dentro de nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay conflictos que son intrapersonales, ¿sí?, es decir, al interior de los individuos. Puede ser en un desacuerdo entre valores, ¿sí? ¿A quién no le ha pasado que en algún momento dice, quiero esto pero no puedo hacerlo, ¿sí? O lo haría pero después sentiría culpa? Bueno, son indicadores de conflictos internos, ¿sí? Distinto es el conflicto interpersonal, ¿sí? Los conflictos interpersonales ocurren entre las personas individualmente, ¿sí? El conflicto intra e intergrupal, ¿sí?, se dan entre grupos. El conflicto intragrupal particularmente ocurre a la interior, ¿sí?, al interior del grupo. Mientras que el conflicto intergrupal, ¿sí?, se da entre grupos, ¿sí?, simultáneamente. Bien, entonces, ¿alguna pregunta en relación a esto? ¿Los escucho o los leo? Anoche me preguntaban en el turno noche cómo abrir los canales de comunicación cuando aparece el conflicto, ¿no? Y una de las primeras cuestiones que yo les planteaba a los chicos del turno noche es poder empezar a trabajar con las representaciones que tienen esas personas respecto del conflicto, ¿sí? Una cosa es cuando el conflicto ya está formulado. Una de las primeras intervenciones que nosotros podemos hacer es preguntar, ¿sí?, cómo entienden ese conflicto, ¿sí?, o por qué para ellos eso resulta un conflicto, y poder acercar esta nueva perspectiva, ¿sí? Porque generalmente cuando aparecen conflictos, las perspectivas en las organizaciones son las viejas, las que vimos al inicio, ¿sí? Esto está mal, esto hay que resolverlo, esto no es bueno, esto me va a atacar, ¿sí? Entonces, poder acompañar ese proceso que ya vamos a ver ahora en la segunda parte, que es el proceso de la toma de decisiones, interviniendo antes con el trabajo en las concepciones que las personas tienen respecto de los problemas,
¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, también interviniendo en la capacitación en comunicación, ¿sí? Es decir, pensar en los mandos altos y en las líneas medias, que es de allí desde donde parte muchas veces la comunicación y que muchas veces no se comunica productivamente, ¿sí? Y esto es lo que después a la larga trae conflictos. Entonces, poder entrenar con estas personas también por el lado de la comunicación productiva. ¿Mm? Sí, los tipos de conflicto que nosotros trabajamos acá son los intrapersonal, los interpersonal, los intragrupal y los intergrupales. ¿Sí? Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de conflicto intrapersonal? De un conflicto que acontece adentro de nosotros, como personas. ¿Sí? Un conflicto intrapersonal, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un desencuentro de valores al interior de mí mismo, ¿sí? O un desencuentro de principios, o un desencuentro de deseos incluso dentro de mí mismo, ¿sí? Yo quiero hacer tal cosa, ¿sí? Pero hacer tal cosa me da culpa, ¿sí? O no me animo, me traería un problema extra, ¿sí? Y esto, ¿sí? Me da, ¿sí? Me proporciona una serie de emociones, sensaciones y sentimientos, ¿sí? Que suelen afectar algunas esferas de mi personalidad, ¿sí? Generalmente lo que pasa muchas veces cuando hay conflictos internos es que muchas personas somatizan, ¿sí? Ese conflicto. ¿Mm? Por ejemplo, yo quiero ir a trabajar, ¿sí? Deseo ir a trabajar, no es que no quiera ir a trabajar, pero la verdad es que es mucho más fuerte el deseo de no levantarme, ¿sí? De no salir de la cama. Y estas dos emociones han entrado en conflicto y hay mucha gente que para resolver ese conflicto se enferma, por ejemplo, ¿sí? Le da fiebre, le empieza a doler la cabeza, se marea, le da dolor de panza, ¿sí? Esos son indicadores de resolución de conflictos internos que tenemos las personas, ¿sí? El conflicto interpersonal, en diferencia, es un conflicto que ocurre afuera, entre dos personas, ¿sí? Por ejemplo, entre yo y ustedes, ¿sí? Por ejemplo, que ustedes no quieran desarrollar la clase, pero yo sí. Eso, ¿sí? Armaría ya un conflicto, ¿sí? Una diferencia en los proyectos que tenemos, ¿sí? Y una diferencia en el pensamiento. Es interpersonal, es entre, fíjense que ahí dice el conflicto ocurre entre las personas individuales, ¿sí? Es decir, yo con alguno de ustedes. Conflicto intragrupal, ¿sí? Ocurre al interior de un pequeño grupo de personas. ¿Sí? Por ejemplo, que alguno de ustedes en este pequeño grupo quiera presentar, ¿sí? Por ejemplo, pantalla y yo no lo deje o no quiera, ¿sí? O le diga que hoy no, que vamos a ver después, ¿sí? O que no se puede. Eso desataría inminentemente a la interna del grupo, ¿sí? Si su deseo de exponer pantalla es muy grande, un conflicto, ¿sí? Y después tienen los intergrupales, es decir, entre pequeños grupos. Podría darse, por ejemplo, entre el grupo de la noche, el grupo de ustedes, ¿sí? Y el grupo del auxiliar contable, ¿sí? Y podríamos pelear por lo que a ustedes se les ocurra, por el contenido, ¿sí? Se produce entre grupos. Puede darse dentro y también entre los grupos de manera simultánea, ¿sí? ¿Se ha comprendido? Bien, buenísimo. En esta clase se va a ver responsabilidad social empresarial. No, mañana, el turno mañana ve responsabilidad social empresarial. Responsabilidad social empresarial se ve hoy en el turno noche, porque el turno mañana va con una clase atrasada, ¿sí? Que no tuvimos un día, entonces vamos más atrasados. Responsabilidad social empresarial esta noche con el turno noche y mañana a la mañana con el turno mañana, ¿sí? Mañana a la mañana, el turno mañana da responsabilidad social empresarial y sindicatos juntos.
¿sí? El turno noche los da separados. Bien, entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? En breve ya nos vamos a ir al break, ¿sí? Y después del break vamos a hablar un poquito de la toma de decisiones, ¿sí? Les recuerdo que tienen la actividad de actos lingüísticos, ¿sí? Es muy importante que a los fines de poder corregir, recuerden que todos los jueves nosotros corregimos, vamos chequeando, ¿sí? Esto va a cambiar cuando empecemos a cursar la parte 2 porque ustedes van a tener actividades que vamos a compartir en vivo, ¿sí? Que se va a ir haciendo mucho más dinámico. Eh, y es sumamente interesante que podamos empezar a revisar algunas cuestiones en relación a los actos lingüísticos. Les invito, ¿sí? Amablemente a que suban al Padlet esa actividad. Yo sé que hay algunas que ya están, pero la idea es poder revisar al menos 2 o 3, ¿sí? No una sola, como para que se entienda hacia dónde se dirige. Bueno, la idea de empezar a pensar desde un enfoque productivo el habla, ¿sí? Recuerden que acá nosotros nos basamos mucho en esto, ¿sí? En las habilidades blandas, en comunicación, en inteligencia emocional, en liderazgo, en motivación, ¿sí? En cómo fortalecer los climas. Por eso, a la par de los temas, siempre vamos a revisarnos un poco a nosotros mismos, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante por qué, básicamente porque vamos a trabajar también liderazgo y si hay algo que trabajamos respecto del liderazgo en la actualidad es lo que plantea Maxwell en relación a la dirección y al liderazgo de equipos, ¿sí? En relación a al liderazgo de equipos, ¿sí? O a la gestión personal, las primeras personas que tienen que conocerse y gestionarse somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, una buena manera de empezar es ir registrando estas pequeñas cositas, ¿sí? Bien, entonces, ¿alguien tiene alguna duda puntual sobre esto, burocrática, trabajos prácticos? En el grupo de WhatsApp ya tienen toda la información respecto de cómo va a ser nuestro calendario de cursada en este segundo mes de cursado, ¿sí? Nos vamos a ver solamente 2 días. Y básicamente lo que sucede la semana que sigue es que es una semana muy corta por feriados, ¿sí? Así que cada turno va a tener una sola clase donde vamos a empezar a full a trabajar análisis y descripción de puestos de trabajo, ¿sí? Así que les recomiendo avanzar lo más que puedan, ya terminar con la lectura del cuadernillo 1, ¿sí? Mientras hacen el trabajo práctico obligatorio, y con las actividades del cuadernillo 1 en su cuadernillo de actividades, para poder comenzar de lleno con lo que va a ser el cuadernillo 2, ¿sí? Que la carpeta 2 es mucho más dinámica, tiene mucho más contenido, trabajamos mucho más, ¿sí? Acá en vivo. Bien. Si hay dudas, preguntas o comentarios, ¿sí? Bienvenidos son siempre. Si no, los veo en breve en la parte número 2, ¿sí? Para hablar un poco del proceso de toma de decisiones, ¿sí? Y para ver si ustedes tienen alguna otra pregunta. Ustedes saben que cuando se acaban las preguntas, el espacio que yo les brindo a ustedes para esas preguntas se cierra, ¿sí? La idea es que ustedes puedan ir también revisando el material y si hay alguna duda puntual la podamos ir trabajando, ¿sí? Eh, y bueno, podamos dar cuenta de ese feedback y de ese aprendizaje. Recuerden que también está el Padlet, ¿sí? Como manera de socializar los contenidos y socializar los aprendizajes, ¿sí? Entre otras cosas. Tenemos como muchos espacios para eso, para que la comunicación fluya, ¿sí? Y no esté solamente de este lado.
Bien. Bueno, chicos, entonces los veo en 5 minutos en la parte 2, si nadie tiene ninguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta, me detengo particularmente sobre eso, ¿sí?